Ha movido millones y millones de dólares en su vida y se ha arruinado en 2 ocasiones. Y empecé a gastar mucho en caprichos y gastaba mucho dinero en salir a comer carne buena, un día en un sitio, otro día en otro, que si coches de lujo, relojes de alta gama. Muy buenas guerreros, ¿qué tal estáis? Aquí Jaime Pardo y bienvenidos a este nuevo vídeo de Proyecta y Logra. Hoy os traigo un tema que considero bastante interesante y bastante importante de conocer, que estas cosas a todo el mundo le suelen pasar y a veces cuando te las pueden contar antes de que te veas en esa situación, te puede ayudar a no cometer tú los mismos errores que tanta gente ha cometido. Aunque muchas veces, a pesar de que te puedan avisar, de que te puedan advertir, incluso figuras a las que tú tengas mucho respeto y mucha confianza, a veces uno necesita cometer los errores para aprender de ellos. Y de lo que vamos a hablar es de qué errores cometí yo cuando por primera vez en mi vida me vi generando mucho dinero en poco tiempo, ¿vale? El mucho, poco, según criterios, puede depender mucho de la vida de cada uno y de los puntos vitales en los que se encuentre cada uno, ¿vale? A lo mejor lo que para mí es una locura, para otro a día de hoy es su día a día, ¿vale? Entonces no tiene por qué ser para todo el mundo el mismo rango de percepción de las cosas que se consiguen, pero sí es cierto que yo hubo un tiempo de mi vida en el que de repente estaba generando una cantidad de dinero bastante sustancial para lo que es a día de hoy mi país en gente joven, emprendimiento, lo difícil que es llegar realmente a generar cierta cantidad de dinero con un negocio. Y hubo un tiempo en el que yo generé bastante dinero de repente. ¿Y qué errores cometí en ese momento que a día de hoy me arrepiento, aunque tuve que aprender, ¿no?, de esos errores, pero a día de hoy pienso que haría las cosas muy diferente, de hecho las hago muy diferentes? Pues hoy te voy a hablar justo de esto. ¿Qué hice yo que a día de hoy me he dado cuenta después de un tiempo de que no fueron decisiones inteligentes? Vamos a verlo. Y lo que me sucedió fue que el momento en el que me vi generando esas cantidades de dinero, de repente empecé a vivir en un modo de vida que a día de hoy me doy cuenta que estaba por encima de mis posibilidades reales, porque una cosa es generar bastante dinero y otra cosa es que eso vaya a ser estable en el tiempo, ¿vale? Cuando uno se ve en esa situación de repente generar unos números que hasta ese momento no habías manejado nunca, cuando te pasa eso, lo que suele suceder es que uno cree que ya va a ser siempre así, y cuando te dicen comentarios de hoy estás arriba, hoy estás abajo, o esto va a variar, esto no va a ser constante, no siempre vas a tener esta cantidad de dinero mes a mes. Cuando tú eres emprendedor y tienes esta mentalidad de generar dinero, de crear negocios, de ser creativo para mejorar un poco tu situación financiera y todo, pues cuando te dicen ese tipo de comentarios de hoy estás arriba, mañana estás abajo, tú te posicionas fácilmente, como hice yo, en que eso son creencias limitantes, en que no hay que proyectar la escasez, en que hay que seguir proyectando abundancia, en que hay que seguir trabajando en la línea que vas, pero luego viene la vida y te dice que no todo depende de ti, que ya hablamos de esto en algún vídeo hace poco en el canal. No todo depende de ti, hay momentos que vas a estar muy arriba y momentos en los que va a haber valles. Para que haya un pico, tiene que haber un valle, y esto es así. Y cuando llega el valle, según cómo has gestionado previamente el pico, pues o tienes remanentes o te ves en que quizás gastaste un dinero sobreestimando tu situación y que tomaste algo que fue una etapa como si fuera a ser así para el resto de tu vida. Que ojalá lo fuera, pero habitualmente déjame decirte el spoiler, digamos, de que eso no es así. Que la vida te va a dar picos y te va a dar valles. A todo el mundo. Conozco una persona que es mi mentor en mi sector principal, que ha movido millones y millones de dólares en su vida, y esa persona también ha tenido valles y se ha arruinado en 2 ocasiones. Entonces, fíjate que hasta las personas que más fortuna generan, que más riqueza tienen momentos en la vida en los que todo parece torcerse. Y eso va a pasar.
Entonces, cómo gestionas los picos van a determinar qué tan bajo se llega en los valles. Y como decíamos, inconsciente de que las cosas no iban a ser eternamente así, que la vida no era tan bonita como me decían los demás, que cuando hay un pico va a haber un valle después y que cuando hay un valle va a haber un pico después. Inconsciente de esa realidad o queriendo negarla realmente, yo viví en una confianza excesiva basada en resultados de un tiempo de mi vida como si fueran a ser permanentes, como decimos, y empecé a gastar mucho en caprichos, en cosas innecesarias, a gastar muchísimo dinero en comer fuera, en comer sobre todo carne, que yo soy un gran amante de la carne, y gastaba mucho dinero en salir a comer carne buena, un día en un sitio, otro día en otro, y al fin y al cabo son cosas que me merecía en el sentido de estoy trabajando mucho, estoy ganando dinero, todo esto nace de mi esfuerzo, nace de mi desarrollo, de muchísimos años preparándome para llegar a donde estoy. Y sí, es tu dinero, te mereces darte caprichos, te mereces disfrutar de la vida, pero se puede disfrutar de la vida de una forma más natural, simple y profunda, y no tanto basada en el dinero, en el dispendio económico. Esto es muy típico, ¿vale? Es muy típico, y hay mucha gente que incluso cuando llegan a generar cantidades de dinero muy altas por primera vez en su vida, no estamos hablando de mi caso, estoy hablando ya de gente que genere, que estemos hablando a lo mejor de golpe 500.000 euros, 1.000.000 de euros, contratos, por ejemplo, gente en el sector de la música, gente en sectores que tengan patrocinios. Muchas veces cuando se genera esa cantidad de dinero de golpe, lo que pasa a estas personas es que se lían a comprar que si coches de lujo, relojes de alta gama. Al final gastos que, salvo que seas muy bueno en valorar qué estás comprando como inversión para luego revenderlo, si es comprártelo a ciegas porque simplemente te gusta y te lo puedes permitir, lo que sucede es que si luego esos contratos se pasan o tu negocio de repente tiene un valle y pega un pequeño bajón, todo ese dinero que has gastado ahí lo has perdido. Y muchas veces intentas recuperarlo revendiendo las cosas, han perdido valor, tú has perdido el dinero, luego no quieres aceptar vivir por debajo de ahí, ¿no? Y bueno, esto estamos hablando de casos muy extremos, pero es muy común que esto suceda, ¿vale? Es muy común. A día de hoy, ¿cómo hubiera gestionado esa situación? De tener de repente unos ingresos muy superiores, verme que tenía un poder adquisitivo mucho mayor del que venía teniendo previamente. ¿Cómo lo gestionaría a día de hoy? Priorizar inversión sobre gasto, 100%, gasté mucho y el gasto no vuelve. ¿Vale? Hay mucha gente que utiliza la palabra invertir muy alegremente y te hablan de invertir como de, no, pues esto lo voy a invertir en viajar. A ver, viajar es un gasto, no es una inversión, salvo que tú obtengas un retorno económico viajando. Imagínate que eres youtuber, que se dedica a hacer viajes. Yo qué sé, imagínate Plex, pues Plex rentabiliza hacer una vuelta al mundo. ¿Por qué lo rentabiliza? Porque crea contenido, va a obtener un retorno económico de todo ese contenido y por tanto sí es una inversión gastarse dinero en viajar. Pero una persona normal no va a obtener retorno de todo eso, entonces van a ser gastos. Y yo lo que haría a día de hoy en esa misma situación, con esas mismas cantidades, sería invertir y ahorrar. Gastar, hay que disfrutar, hay que pasarlo bien, pero tener cabeza y tratar siempre, creo que este es un buen consejo, de vivir por debajo de lo que podrías. De esta manera vas a asegurar el ahorro, vas a asegurar el tener capital para invertir y no gastar de más, vivir por encima de tus posibilidades y generar un gasto que lo único que va a generar es daño a tu economía. Entonces, priorizar siempre inversión sobre gasto y luego complementarlo con ahorro, porque invertir también tiene riesgos. Si inviertes en bolsa es muy volátil, en cualquier momento podrías perderlo todo. Si inviertes en relojes, por ejemplo, pues puedes tener parado el stock un buen tiempo. Si inviertes en cualquier cosa que sea a nivel stock para luego revender,
pues vas a tener dinero parado si no se vende rápido. Entonces, si luego necesitas liquidez rápido, puedes verte en la necesidad de vender barato. Entonces, trata de utilizar el dinero con cabeza, trata de reinvertir, no gastar. Cuando un negocio da capital de repente, lo mejor que puedes hacer es reinvertir en tu negocio, no gastarte el dinero y vivir de una manera mucho más ostentosa, que puede ser que esa manera de vivir más ostentosa te termine generando luego tiempos en los que te quedas sin dinero para reinvertir porque al final lo has consumido. Entonces, trata siempre de tener inteligencia, mente fría. El dinero no es más que un elemento para poder vivir y para poder estar tranquilo. No te tomes el dinero como un poco la moneda de cambio constante en la vida para todo. No te obsesiones con el dinero. Todos los que emprendemos, todos los que nos gustan los negocios, pasamos por ahí, por esa fase de desear el dinero tanto que parece que todo es por el dinero. Y es normal que te pase, pero trata de equilibrar un poco todo eso y no dejar que el dinero te consuma, porque si no, cuando te veas que lo tienes, lo vas a gastar teniendo esa confianza, que está muy bien tener confianza, pero también hay que ser realista, de que nunca vas a dejar de generarlo, de que nunca vas a dejar de generar esas cantidades. Y hay mucha gente que ha generado mucho dinero en poco tiempo y luego de repente no le han ido las cosas tan bien y cuando se tuercen, de repente te has acostumbrado a vivir en un nivel de vida que ya no puedes ni en broma asumir. Un abrazo, guerreros, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Proyecta y logra aunque el miedo te persiga, aunque hoy no tengas fuerza ni para creer en tu vida, porque el éxito comienza mucho antes del resultado y se hace inevitable si no paras de intentarlo.